Probablemente hayas oído que Keanu Reeves es el tipo más amable de Hollywood. Pero ¿sabías que tras esa apariencia tranquila se esconde un corazón roto por una traición imperdonable? ¿Quién podría hacer que un hombre como Keanu, siempre indulgente y casi nunca quejoso, se sintiera tan imperdonable? ¿Quién era esa persona? ¿Y qué sucedió realmente? Acompáñanos a explorar el capítulo más desgarrador de la vida de Keanu Reeves, el niño marcado por la ausencia. Antes de que el mundo lo conociera como Neo o John Wick, antes de que se convirtiera en un ícono de Hollywood, Keanu Reeves era solo un niño que intentaba encontrar su lugar en un mundo que siempre se sentía inestable e incierto. Su infancia no estuvo llena de fama ni de fortuna. Estuvo moldeada por la pérdida, el silencio y una búsqueda constante de un lugar al que poder llamar hogar. Keanu Charles Reeves nació el 2 de septiembre de 1964 en Beirut, la capital del Líbano. Su vida comenzó en una ciudad que ya de por sí era compleja y cambiante. Su madre, Patricia Taylor, era una diseñadora de vestuario británica que trabajaba en la industria del entretenimiento. Su padre, Samuel Nowlin Reeves Jr., era un geólogo nacido en Hawái con raíces chinas y hawaianas. Desde fuera podría haber parecido una unión interesante y exótica. Pero la realidad fue que la relación no duró. Poco después del nacimiento de Keanu, el matrimonio de sus padres comenzó a desmoronarse. Su padre luchaba con sus propios demonios personales, y cuando Keanu cumplió los 3 años, Samuel salió de sus vidas para siempre. No hubo una despedida, no hubo una explicación. Simplemente se fue. Ese único acto, el de un padre que se marcha sin mirar atrás, perseguiría a Keanu durante el resto de su vida. ¿Se imaginan lo que es eso para un niño tan pequeño? Ese abandono marcó el tono de una infancia en la que nada permanecía en un mismo lugar por mucho tiempo y las personas que le importaban siempre parecían marcharse. Tras la partida de su padre, la vida de Keanu se convirtió en un torbellino constante de movimiento y cambio. Su madre, en un esfuerzo por encontrar estabilidad y trabajo, lo llevó de Beirut a Sydney, en Australia. De allí a Nueva York y finalmente se establecieron en Toronto, Canadá. Para cuando Keanu tenía 10 años, ya había vivido en 4 países diferentes. Nunca tuvo tiempo de echar raíces, de sentir que pertenecía a un lugar. Cada nuevo comienzo era también una nueva despedida. Junto con los cambios físicos, llegaron los emocionales. Su madre Patricia se volvió a casar varias veces. Cada nuevo padrastro traía consigo un nuevo tipo de hogar, un nuevo estilo de vida. Keanu tenía que adaptarse constantemente a aprender nuevas reglas, sin saber nunca cuánto tiempo duraría esa nueva normalidad. Mientras su madre estaba ocupada tratando de mantener a la familia a flote, Keanu a menudo tenía que resolver las cosas por su cuenta. No había mucho espacio para las conversaciones emocionales o el apoyo. Creció rápido, sí, pero con una profunda sensación de que algo le faltaba, un vacío que nada podía llenar. No importaba a cuántas ciudades se mudaran o cuántas caras nuevas entraran en su vida, la ausencia de su padre era una herida que nunca sanó. No solo extrañaba a un hombre, extrañaba la sensación de ser visto, de ser protegido por una figura paterna. Veía a otros niños con sus padres y se preguntaba cómo habría sido tener eso. Pero en su casa, nadie hablaba mucho del tema. El silencio que rodeaba a su padre se convirtió en una parte más de su vida, un fantasma en cada habitación. La escuela tampoco le hizo las cosas más fáciles. A Keanu le costaba mucho leer y escribir. Con el tiempo se descubrió que tenía dislexia, aunque en aquellos primeros años no fue diagnosticada. Los profesores pensaban que no se esforzaba lo suficiente. Algunos compañeros lo veían como un chico lento o distraído. Pero la verdad es que estaba librando una batalla dentro de su propia mente, tratando de seguir el ritmo mientras cargaba con el peso de su dolor emocional. Entre los años 1979 y 1984, Keanu asistió a 4 institutos diferentes en Toronto. Al igual que en su vida familiar, nada permanecía estable por mucho tiempo. Se movía de una escuela a otra sin sentirse nunca parte de nada. Sus notas, como era de esperar, se resintieron. Suspendió muchas de sus clases. Sus informes académicos estaban llenos de insuficientes y suspensos.
No era porque no fuera inteligente, era porque nadie entendía por lo que estaba pasando. Aún así, encontró pequeñas vías de escape. Le encantaba el hockey sobre hielo y jugaba como portero con una pasión arrolladora. La clase de teatro también le dio un lugar donde podía expresar lo que no podía decir en la vida real. Pero el resto de la vida escolar era una lucha. A los 17 años, finalmente abandonó los estudios cansado de luchar y en busca de algo real, algo en lo que pudiera creer. A los 13 años, Keanu vio a su padre por última vez. Ocurrió en la isla de Kauai, en Hawái. Para entonces habían pasado años desde la última vez que habían hablado. Keanu, como cualquier niño, albergaba una pequeña esperanza. Quizás un momento de conexión, una palabra de consuelo, o incluso una simple disculpa. Algo que aliviara el dolor. Pero el encuentro fue frío e incómodo. Su padre estaba luchando contra el abuso de sustancias y parecía emocionalmente distante. No hubo un abrazo cálido, no hubo una charla profunda, no hubo una sensación de cierre. Fue solo otro doloroso recordatorio del hombre que había elegido mantenerse alejado. Después de ese día, no volvieron a verse nunca más. El silencio entre ellos se hizo eterno. Y ese silencio acompañó a Keanu mientras crecía, moldeando al hombre en el que estaba destinado a convertirse. Antes de convertirse en una estrella de Hollywood, Keanu era solo un joven con grandes sueños y la silenciosa esperanza de que la actuación pudiera ser su camino. No tenía contactos ricos, no tenía un plan perfecto, pero tenía pasión, una fuerte ética de trabajo y una profunda necesidad de expresar algo que llevaba dentro. El primer paso de Keanu en el mundo de los medios de comunicación fue a través de un trabajo sencillo. Trabajó como reportero juvenil para la CBC, una cadena de televisión canadiense. Le pagaban $200 a la semana. Entrevistaba a niños y hablaba sobre la vida escolar. No era glamuroso, pero le dio su primera experiencia frente a una cámara. Y lo más importante, le dio la esperanza de que esto podría llevar a algo más grande. Pero incluso en esta etapa inicial, Keanu se enfrentó a la presión de cambiar quién era. Algunos agentes le dijeron que su nombre era demasiado inusual. Decían que sonaba normal para Hollywood y que si quería tener una oportunidad, debía cambiarlo. Durante un tiempo cedió a la presión. Usó el nombre de Casey Reeves durante 2 años, pero el nombre no se sentía bien. No era él. En el fondo, Keanu sabía que no podía seguir fingiendo, así que volvió a su nombre real, Keanu. Esa elección aparentemente pequeña demostró su silenciosa fortaleza y su necesidad de ser fiel a sí mismo desde el principio. Al mismo tiempo, Keanu seguía tomándose muy en serio el hockey. Como les conté, había jugado de portero en la escuela y era conocido como El Muro, por lo bueno que era parando los tiros. Incluso jugó en un equipo campeón. En un momento dado, pensó seriamente en dedicarse a ello profesionalmente. El hockey le daba concentración, le hacía sentirse vivo. Durante un tiempo no estuvo seguro de si quería actuar o seguir con el deporte. El portero de hockey es una figura solitaria, un defensor silencioso, que debe anticipar los movimientos del rival. Quizás sin saberlo, ya estaba ensayando el tipo de personaje que lo haría famoso, el héroe callado y observador. El primer trabajo de actuación real de Keanu fue en un anuncio de Coca-Cola. Hacía de un joven ciclista y le pagaron $2.500. Era mucho dinero para alguien que acababa de empezar. Lo dio todo, aunque solo fuera un breve anuncio. Sonrió, actuó e incluso llevó unos ajustados pantalones cortos de ciclista. No le importó. Estaba trabajando y eso era todo para él. Junto con los anuncios, Keanu comenzó a actuar en pequeñas obras de teatro. Participó en producciones de Shakespeare, a menudo sin cobrar. Pero el dinero no era lo importante. Estaba aprendiendo, creciendo y poniéndose a prueba. En el escenario podía ser otra persona. Podía dejar salir las emociones que mantenía enterradas en su interior. Sin embargo, no todos sus primeros trabajos salieron bien. Consiguió un papel en una serie de televisión canadiense llamada Hanging In. Parecía una gran oportunidad. Pero después de solo 4 episodios, los productores lo despidieron. Dijeron que no encajaba en el papel. Aquello lo destrozó.
empezó a preguntarse si había tomado la decisión equivocada. Incluso pensó en dejar la actuación y volver al hockey, pero algo dentro de él le dijo que aguantara un poco más. Esa paciencia dio sus frutos en el año 1986. Keanu consiguió un papel en una película llamada La Ley del Silencio, River's Edge. La película era intensa y seria, muy diferente de las comedias ligeras que eran populares en la época. Keanu interpretaba a un adolescente silencioso y atormentado. No gritaba ni lloraba. En cambio, se mantenía tranquilo y frío. Pero eso hizo que su actuación fuera más poderosa. Los críticos se dieron cuenta. Dijeron que aportaba algo profundo al papel, algo real. Fue la primera vez que la gente lo vio no solo como un joven actor, sino como alguien que podía liderar una película. La Ley del Silencio ganó el premio a la mejor película en los Independent Spirit Awards. Se convirtió en un gran momento para Keanu. Demostró que tenía un talento real. Demostró que podía hacer más que pequeños papeles o anuncios. Hollywood comenzó a tomarlo en serio. Con el reconocimiento de la crítica finalmente en la mano, Keanu estaba listo para su próximo gran salto. El ascenso inesperado. A finales de los años 80, Keanu Reeves ya había pasado años trabajando duro en pequeños papeles, anuncios y teatro. Había saboreado tanto el fracaso como el elogio, pero el mundo todavía no conocía su nombre. Todo eso cambió en 1989. Durante los siguientes 5 años, Keanu pasaría de ser un joven actor desconocido a una estrella mundial. Su gran oportunidad llegó en la forma de una comedia de viajes en el tiempo un tanto absurda que nadie esperaba que se convirtiera en un éxito: Las alucinantes aventuras de Bill y Ted. El casting se hizo casi por casualidad. Keanu fue emparejado con el actor Alex Winter y su química fue instantánea. Interpretaban a 2 chicos de instituto despistados pero adorables que viajaban en el tiempo para aprobar su examen de historia. La película tenía un presupuesto pequeño de solo $10 millones, pero acabó recaudando 40 millones en taquilla. Y más que eso, se convirtió en un fenómeno cultural. Mientras que Bill y Ted lo hizo famoso, Keanu no quería quedarse estancado en la comedia. Incluso antes de que la película se estrenara, ya había aceptado papeles serios para demostrar que podía hacer mucho más. En 1988 protagonizó Las amistades peligrosas, un drama de época junto a Glenn Close y John Malkovich. Fue un cambio completo con respecto a sus papeles de adolescente. Y aunque todavía era nuevo, se defendió con solidez junto a actores de gran calibre. En 1989 aceptó un papel en Dulce Hogar, a veces una comedia dramática con Steve Martin. Aquí interpretaba a un joven problemático pero dulce que salía con una madre soltera. Era un papel más pequeño, pero una vez más Keanu demostró que podía aportar calidez y profundidad a cualquier personaje. En 1991, Keanu tomó 2 decisiones muy audaces que cambiaron la forma en que la gente lo veía. Primero llegó Le llaman Body, Point Break, una película de acción de alto octanaje, donde interpretaba a un agente del FBI que se infiltra en un grupo de surfistas liderado por Patrick Swayze. La película se convirtió en un clásico de culto y demostró que Keanu podía liderar una gran película de acción. Ese mismo año aceptó un papel aún más arriesgado en Mi Idaho Privado, dirigida por Gus Van Sant. En esta película independiente, Keanu interpretaba a un joven rico que trabaja como prostituto callejero. Su coprotagonista River Phoenix interpretaba a su mejor amigo e interés amoroso. La película trataba temas como la falta de hogar, la identidad y el amor. Incluía un famoso beso en pantalla entre Keanu y River que sorprendió a muchos en su momento. Los críticos elogiaron la película calificándola de cruda, valiente y adelantada a su tiempo. Demostró de una vez por todas que Keanu no tenía miedo de desafiarse a sí mismo ni de aceptar papeles que rompieran barreras. Y entonces, en 1994, Keanu asumió uno de sus papeles más icónicos en el thriller de acción Speed. La película tenía un presupuesto de $30 millones, pero recaudó más de 350 millones en todo el mundo. Fue un éxito masivo y convirtió a Keanu en una verdadera estrella de primera línea.
Durante el rodaje, el estudio entró en pánico cuando se cortó el pelo. Temían que no pareciera un héroe de acción típico. Pero la apuesta funcionó. Cuando el estudio le pidió que volviera para Speed 2, él dijo que no. El guión no le parecía correcto. Confió en sus instintos y se retiró. La secuela acabó siendo un desastre tanto para la crítica como en taquilla. La decisión de Keanu salvó su carrera. Sin embargo, el estudio Fox no se lo tomó bien. Lo pusieron en su lista negra durante 14 años. Desde 1997 hasta 2008 no le ofrecieron ningún otro papel, pero eso no lo detuvo. El éxito había llegado, pero las pruebas más duras de la vida aún estaban por venir. El dolor que no tiene nombre, una de las relaciones más significativas en la vida de Keanu, fue su amistad con el actor River Phoenix. Se conocieron en 1990 mientras rodaban una película y conectaron al instante. Ambos eran jóvenes talentosos y profundamente reflexivos. No había egos entre ellos, solo respeto mutuo y un amor puro por el arte de contar historias. Keanu veía algo especial en River. De hecho, cuando el director Gus Van Sant estaba buscando al protagonista para Mi Idaho Privado, Keanu, que ya estaba en el proyecto, estaba convencido de que River era perfecto para el papel. Para convencerlo, Keanu se subió a su motocicleta y recorrió más de 2000 kilómetros solo para hablar con él en persona. Así de profundo era su vínculo. Para Keanu, River no era solo un compañero de reparto, era como un hermano, y entonces llegó la noche que lo cambió todo. La noche de Halloween de 1993, River Phoenix se desplomó fuera del club nocturno Viper Room en Los Ángeles. La noticia golpeó a Keanu como un rayo. Estaba en pleno rodaje de Speed, pero la alegría de su creciente éxito no significaba nada. Se volvió silencioso, retraído. Sus amigos y compañeros de trabajo notaron el cambio en él. Seguía presentándose a trabajar, cumplía con su deber, pero algo dentro de él se había roto. La pérdida de River dejó un vacío imborrable en su corazón. Keanu nunca habló mucho de aquella noche. Cuando le preguntaban en las entrevistas, simplemente decía en voz baja: «Son cosas demasiado personales». No necesitaba decir más. Su silencio lo decía todo. La muerte de River fue una herida que llevaría consigo el resto de su vida. Mientras lidiaba con este duelo personal, su carrera también atravesó un bache. En 1992, interpretó a Jonathan Harker en el Drácula, de Francis Ford Coppola. La película tenía un reparto estelar y una puesta en escena espectacular, pero el acento inglés de Keanu se convirtió en un desafío. Su actuación fue considerada, sin la calificaron de plana inexpresiva, fue un golpe muy duro. Después de haber trabajado tanto para demostrar su valía, la reacción se sintió injusta y abrumadora. Los años siguientes estuvieron llenos de más tropiezos. Películas como Johnny Mnemonic o Reacción en cadena no lograron impresionar ni a la crítica ni al público. Parecía que su estrella comenzaba a apagarse. Pero a pesar de todo, Keanu se mantuvo humilde. No arremetió contra los críticos. Simplemente siguió adelante eligiendo papeles que significaban algo para él, aunque no siempre funcionaran. Estas pérdidas dejarían marcas permanentes, pero también forjarían su silenciosa fortaleza. El regreso del elegido. A finales de los 90, Keanu Reeves se encontraba en una encrucijada. Tras el éxito de Speed, en 1994 la productora 20th Century Fox esperaba que volviera para la secuela. La oferta económica era gigantesca. Pero cuando Keanu leyó el guión sintió que no era correcto. Así que lo rechazó. En lugar de rodar una gran película de acción, se fue a una pequeña ciudad de Canadá a interpretar a Hamlet en un teatro. Mientras la mayoría de las estrellas de Hollywood perseguían la fama, Keanu eligió a Shakespeare. Fue un movimiento arriesgado que demostró lo en serio que se tomaba su oficio. Sin embargo, a la Fox no le sentó nada bien el rechazo. Se enfurecieron. Durante los siguientes 14 años, Keanu no recibiría ni una sola oferta de ese estudio. Pero en lugar de luchar, él lo aceptó. Usó este periodo para crecer como artista. Y entonces llegó la película que lo cambió todo. En 1999, The Matrix
explotó en los cines y redefinió el cine de acción para siempre. Pero Keanu no fue la primera opción para el papel de Neo. De hecho, estaba muy abajo en la lista. Will Smith lo rechazó. Brad Pitt y Leonardo DiCaprio también lo dejaron pasar. Finalmente le ofrecieron el papel a Keanu, alguien que los directores creían que tenía la mezcla perfecta de misterio, quietud y fuerza. Con un presupuesto de $60 millones, The Matrix no se esperaba que fuera un fenómeno global, pero lo fue. Recaudó casi $500 millones en todo el mundo, ganó 4 premios de la Academia y lanzó una ola de imitadores. De repente, Keanu estaba en todas partes. No solo interpretó el papel, se convirtió en él. El viaje de Neo de ser un hombre ordinario a un héroe que salva el mundo reflejaba la propia transformación de Keanu. Y también le reportó grandes beneficios económicos. Se estima que ganó unos $250 millones con la trilogía, pero para Keanu no se trataba solo de dinero. Repartió millones entre el equipo de efectos especiales y los especialistas, creyendo que ellos merecían tanto como él el éxito de la película. Este acto no hizo más que aumentar su creciente reputación como la estrella más humilde de Hollywood. La traición definitiva. Para el año 2000, Keanu ya había experimentado su buena dosis de dolor. Pero nada lo preparó para lo que ocurrió con una película llamada Juego Asesino, The Watcher. Una película que él nunca aceptó hacer, pero en la que de alguna manera acabó siendo el protagonista. Lo que lo hizo aún peor fue que la traición no vino de un extraño. Vino de alguien en quien confiaba. Keanu se quedó de piedra cuando se enteró de que había sido contratado para protagonizar esta película. No había leído el guión. No había dicho que sí. No recordaba haber aceptado el proyecto. Entonces vio el contrato, con su firma en él. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo terrible había sucedido. Y el responsable era alguien de su propio círculo. Un amigo cercano. Alguien en quien confiaba plenamente. Esto no fue solo un error de negocios, fue algo personal. Keanu podría haber luchado. Podría haberlo llevado a los tribunales, haber montado una escena pública o haberse negado a hacer la película. Pero no lo hizo. Eligió honrar el falso acuerdo y seguir adelante. Más tarde dijo que no quería perder años en una batalla legal. En ese momento era más fácil simplemente presentarse a hacer el trabajo y pasar página. Así que filmó Juego Asesino, y la película fue un desastre. Costó $30 millones y solo recaudó 29. Los críticos la odiaron. La llamó, admitió que fue uno de los puntos más bajos de su carrera. Incluso después de todo, Keanu nunca reveló públicamente él. Guardó silencio, aunque tenía todos los motivos para hablar. Pero la experiencia lo cambió. A partir de ese momento se volvió extremadamente cuidadoso con los contratos y mucho más reservado sobre a quién dejaba entrar en su círculo íntimo. Fue una lección dolorosa sobre la confianza y la traición. Keanu ha enfrentado más pérdidas de las que la mayoría de la gente puede imaginar. Perdió a su padre, a su mejor amigo River Phoenix, a su hija recién nacida y a su pareja Jennifer Syme en un trágico accidente. Cada vez guardó silencio. Sufrió su duelo, perdonó y siguió adelante. Pero con la historia de Juego Asesino, algo cambió. Parece que no pudo perdonar esa traición por completo. No se trataba solo de una mala película. Ese tipo de dolor perdura. A lo largo de su carrera, Keanu nunca ha perseguido la fama. Se negó a cambiar su nombre. Nunca fingió un acento solo para conseguir un papel. En cambio, eligió proyectos que le importaban incluso si no ganaban millones. La gente se dio cuenta. Los fans vieron a un hombre que se mantenía real. Un hombre que se mantuvo amable incluso cuando la vida le dio todas las razones para no serlo. Después de décadas de silencio, esta rara confesión de Keanu nos muestra que hasta las almas más tranquilas llevan cicatrices ocultas. Y así, la figura de Keanu Reeves se vuelve aún más grande. No es solo un héroe de acción en la pantalla. Es un héroe en la vida real. Un superviviente. Un hombre que a pesar de las cicatrices sigue eligiendo la bondad por encima de todo. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué opinas de lo que vivió Keanu Reeves? Comenta abajo. No olvides darle a me gusta
y suscribirte para descubrir más curiosidades sobre las celebridades de Hollywood. Nos vemos la próxima vez.